Bien, vamos a continuar con nuestro programa para hoy, martes. Naturalmente que el tema importante de debate, de análisis, es este proyecto que ya ha formalizado el Poder Ejecutivo. ¿De qué se trata? Se trata de convocar a un referéndum para modificar la Constitución. Bueno, el gobierno está apuradito en este tema, ¿no? Incluso le ha pedido al Poder Legislativo que lo priorice en sus debates. Bueno, ¿por qué el gobierno está convencido de que una nueva constitución va a solucionar los problemas del país? Estamos en línea y en comunicación con don Marcos Hinojosa Requena, coronel en retiro del ejército peruano, magíster, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está usted? Muy buen día, Controversia TV. Buen día y gracias por esta oportunidad. Efectivamente, como acabas de mencionar, y en tu programa hemos hablado en varias oportunidades que el objetivo primordial de los comunistas y de Perú Libre es objetivo, perpetuarse en el poder. Ese es el gran objetivo como tuvo Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pero para ello tiene objetivos intermedios. Dentro de ello, cerrar el Congreso. 1. 2. Copar todas las instituciones del Estado, no del gobierno, del Estado. Llámese Defensoría del Pueblo, Contraloría, todo, Tribunal Constitucional, etcétera. Para tal efecto, han presentado este proyecto a través de un referéndum que no figura en la Constitución. Nada de ello, no figura referéndum, no figura Asamblea Constituyente. Y el artículo 206 claramente dice cualquier cambio parcial o total de la Constitución debe verse en el Congreso. Por ello es que la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, el día de ayer ha dicho que se le debe denunciar al gabinete, a la comisión, al Consejo de Ministros, por haber presentado un proyecto que es irregular, que no está contemplado en la Constitución. Y ha dado su punto de vista, que son loables. El ministro de Justicia, el doctor Chero, no sabe. En el gabinete existen como 5 abogados y no conocen. Por lo tanto, esto tiene para largo. Lo que sí es necesario discutirlo. En los últimos días, semanas, la sesión del gabinete descentralizado ha sido promovido por sus operadores políticos. ¿Quiénes son? Los prefectos, los subprefectos, los gobernadores. Conozco el Coliseo de Huancané en Puno. Mire, ahí entran 5,000 personas, pero solamente han autorizado el ingreso de una cantidad, 800 personas, que son los invitados de los prefectos, de los subprefectos y de los gobernadores para ese manejo. Pero sin embargo, siempre ha habido voces que le han dicho: renuncia, Pedro Castillo, no conoces, no sabes y debes salir si quieres a tu Perú, si realmente tienes esa decencia política. Y eso es significativo. Bien, está claro que el gobierno pretende impulsar esta reforma de la Constitución y, bueno, más allá de los argumentos jurídicos, constitucionales y legales, esto quiere decir que Pedro Castillo en ningún momento cambió, ¿no? Y que Aníbal Torres, que en algún momento dijo: nosotros no vamos a impulsar ningún proyecto, ni en el gabinete, ni ningún integrante del Poder Ejecutivo, pero si la calle lo pide, harán su trabajo. ¿Qué pretende más allá de esto? O sea, ¿esto responde a que el pueblo le está pidiendo el cambio de la Constitución o simple y llanamente es un argumento para levantar polvareda ahora que siente que un buen sector de la población está en contra del gobierno? Es decir, pretende levantar popularidad, ¿sí? Lo has dicho claramente. El 2 de marzo
el premier dijo que no se pretende presentar ningún cambio a través de la Asamblea Constituyente de cualquier artículo de la Constitución, menos aún una Constitución nueva. ¿Cuántas veces lo ha dicho Pedro Castillo, su premier? Quiere decir que estos señores son mentirosos. La misoginia en el gabinete y en este gobierno está ahí, a flor de piel, la misoginia. Mira, y lo dicen, pero con todo descaro. Pero el gran jefe, el jefe de jefes, Vladimir Cerrón, les dice, les ordena, ¿no? Así como ha pretendido decirle a Pedro Arriola, el señor general, en actividad, que cambie, que le impongan el artículo 169 que obliga a cualquier oficial de la policía y de las Fuerzas Armadas que durante la actividad no pueden dar ningún mensaje político ni ser deliberantes. Pero lo que ha hablado el general Pedro Arriola ha sido del terrorismo, y ha mencionado claramente que ellos pidieron, ¿no? La DIRCOTE pidió la detención preliminar de Vladimir Cerrón, pero trata de voltearle la torta y decirle al ministro del Interior con la conferencia de prensa del, ¿no? Y eso no se va a dar, porque el ministro del Interior ha hablado sobre el apoyo a Pedro Arriola por su entereza en una reunión en Caraballo. Y eso nos llena de satisfacción a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Justamente ayer el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, que lo tenemos en pantalla, ofreció mayores detalles sobre cómo se va a conformar este referéndum, ¿no? Qué representación van a tener las comunidades andinas, afroperuanas, y etcétera, etcétera, cómo se elegirán. Ha dicho que son 130 representantes, pero en su conferencia también ha dicho las actuales autoridades no se van a mover, van a cumplir su periodo. Se están asegurando. Por supuesto que sí. Mire, esta pretensión va a costarle al país 48 millones, unos dicen 44, pero hay lo último, 48 millones. Aparte de ello, están poniendo un porcentaje, 40% de los 130 deben pertenecer a las organizaciones independientes, 26% inclusive las rondas campesinas, y el 4% a los ciudadanos afro-cubanos, porque siempre hay de todo, ¿no es cierto? Pero para nosotros, después de analizar, es una distracción para tirarle la bola al Congreso, para mañana decir, nosotros hemos presentado porque el pueblo lo dice, pero es el Congreso. Y otra vez al Congreso, ¿no? Cuando sí es cierto que ha habido en estos gabinetes descentralizados donde Pedro Castillo se hace acompañar por 5.000 policías, 4.000 policías en Huancayo, en Puno, en el Cusco 1.200 policías, caramba, tanto resguardo. Bueno, ese campo, trasladarlo al Congreso y echarle la culpa. Pero también el Congreso tiene la ley en la mano. El artículo 206 es bien claro. Ellos quieren agregar otro artículo, el 207, donde le dé las prerrogativas al presidente para un referéndum, una cédula en las votaciones regionales y municipales, agregarle. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ya convocó en enero. ¿Cómo se podría agregar? Asimismo, todo el proceso legal son dos legislaturas, 87, el 3/4% de los congresistas en cada legislatura. Por lo tanto, no es viable. Ellos lo saben. Pedro Castillo, por mucha falta que le haga el conocimiento y de administración, conoce, pero distrajo, cambió de escenario y al Congreso,
y sus operadores políticos e inteligencia cubana, el Gallo Zamora con su esposa, ¿no? Están actuando y lo están haciendo de una forma estratégica, de una forma pausada, pero efectiva. Lo que acabas de mencionar, ¿no? El pueblo, todo el pueblo, Lima, el 72% de la ciudadanía de la capital está en contra y le dice a Pedro Castillo que se vaya. La Constitución no le va a solucionar el problema de la pobreza a nuestro Perú, no le soluciona el problema de empleo de ninguna manera, menos de turismo, de que los mineros estén fuera de del aparato legal. No es la Constitución, es la mala administración que tiene Pedro Castillo y su gabinete. Escuchamos a un ministro de Cultura que no habla de cultura, el ministro Salas, sino de política. Escuchamos a otros ministros que se descuidan totalmente. ¿Sabes cuánto ha invertido en este año el gobierno para generar empleo, para obras? 9%. 9%. ¿Eso es dable? ¿Eso es profesionalismo? De ninguna manera. Bien, el gobierno está convencido de que legalmente no puede proceder un referéndum en estas condiciones. Lo que va a suceder es que, como usted lo ha dicho, en efecto, cuando se discuta esto, que el propio Ejecutivo le ha pedido al Legislativo que sea cuanto antes, se rechace, entonces Pedro Castillo va a decir, por culpa del Congreso, ahí está. Entonces, claro, como la gente no le tiene mucho cariño a los congresistas, van a pedir que se cierre el Congreso y vamos a llegar a un escenario muy parecido o igual al que tuvo el señor Vizcarra, que la gente le pedía que cierren el Congreso. Entonces, ese es el capítulo 2 de esta historia, ¿sí? Lo que acaba de mencionar es el gran capítulo. Quieren trasladar toda su inoperancia, su desconocimiento de administración, que para solucionar los problemas de las minas, del agro, del turismo, etcétera, trasladarlo, y la culpabilidad es del Congreso. Todo es el Congreso. Y este señor que expresaba tantas incoherencias, que iba a presentar la ley de hidrocarburos, ¿te acuerdas tú? La ley de antimonopolio, ha demostrado ser un misógino compulsivo. Y el Aníbal Torres, un caballerito que tiene sus años, de igual manera, y lo acompañan parte del gabinete que mencionan. Estoy seguro que en ese Consejo de Ministros que se aprobó este proyecto de ley presentado por la congresista Margot Palacio, no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, Vladimir Cerrón, en la última reunión que ha tenido, ha mencionado claramente: sí es cierto que la izquierda está en el gobierno, pero no tenemos el control. Y lo ha dicho, el control de la Fuerza Armada y Policía Nacional, el control de los magistrados. Miren, hay que analizar todo lo que este señor ha mencionado. El control de todo el aparato del gobierno. Eso es lo que ellos mencionan claramente. Copar. Mire, en menos de día y medio, 40 subprefectos fueron nombrados así. Al día siguiente, 30 más. ¿Para qué? Para ser los operadores políticos y buscar efectivamente el rechazo del Congreso y echarle la culpa todo de esto al Congreso. Por eso las voces son que se puedan ir los dos, el Ejecutivo y el Congreso, y convocar unas nuevas elecciones, porque están llevando a nuestro país al abismo. Lo hemos mencionado en este programa en varias oportunidades, al abismo, tal como lo ha hecho Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Para qué? Para que ellos, con la droga, mire, la droga de Colombia sale Venezuela, margaritas, Estados Unidos. La droga de Nicaragua igual. Pretende poner, mire, un aeródromo en Junín, otro en Chota. ¿Para qué? Para la salida de la droga. Eso es otro objetivo intermedio. Pretende, igual manera, retirar del BRAE a 40 bases. A 40 bases. ¿Para qué? Para que Quispe Palomino
y toda esa gente que está sembrando y exportando, llevando, etcétera, tengan la puerta abierta, ¿no? Nuestro país está catalogado como uno de los primeros exportadores de la droga en el mundo y nos descuidamos. De alguna forma, estas bases militares que están en el BRAE evitan, ¿no? Pero ellos quieren darle todas las garantías conjugando con lo que menciona Bermejo, Guido Bellido y el propio presidente Castillo. Y eso es una distracción para que continúen haciendo lo que pretenden hacer con el Perú, que se vaya Ok. abajo. Ya el domingo, el ex congresista y ex integrante del Tribunal Constitucional, García Toma, y ayer, como usted lo ha mencionado, Gladys Echaíz, han hablado de denunciar constitucionalmente al presidente de la República para presentar este proyecto de ley. Me supongo que a estas alturas ya varios congresistas deben de tener ya un borrador o haber presentado algo, así como lo ha hecho el Poder Ejecutivo muy rápidamente presentando este proyecto para la convocatoria de un referéndum. Ese sería un paso importante para, digamos, que el jefe de Estado, Pedro Castillo, deje la presidencia de la República, ¿sí? Ok, creo que perdimos comunicación. Por muy... Sí, lo No le escuchamos. escucho, no te escucho bien. Sí, lo escuchamos. A ver, mire. Sí, lo escuchamos. Bien, parece que hemos perdido la comunicación con don Marcos Hinojosa sobre este proyecto de ley que ayer han presentado para reformar la Constitución. Sí, lo escuchamos. La presidenta del Poder Judicial, la doctora Barrios, Max Herrera, Bien, hay un pequeño problema con el audio. Vamos a ver si podemos retornar con el audio mientras escuchamos algo de lo que ha dicho ayer el señor Aníbal Torres. Expresamente se dispone, durante la elaboración del proyecto de nueva Constitución Política, todos los organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales y demás entidades públicas bien, ahora sí nos escucha, creo, ¿sí? Sus funciones, competencias y... Bien, le preguntaba sobre este proyecto de ley, o más que proyecto de ley, esto que han dicho García Toma y Gladys Echaíz. Otra vez hay error. Sí, no te escucho bien. Sí, le decía sobre esto que había dicho Gladys Echaíz y García Toma de denunciar a Pedro Castillo por infracción a la Constitución. Correcto. Y no solamente a Pedro Castillo, sino a todo su gabinete, porque ellos conocen, si no está en la Constitución, dice bien claro el artículo 206, si se quiere modificar parte o totalmente la Constitución, ¿no? Tiene que ser a través del Congreso, no hay otra forma, es a través, pero ellos quieren bypassear, hacer un puente y darle todas las prerrogativas por tener de un artículo 207 al presidente de la República. Ellos conocen la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y el doctor García Tom, ex jefe del Tribunal Constitución, tiene asidero jurídico que lo denuncien, porque lo único que están haciendo es trasladar, abrir otro campo, que la ciudadanía crea que todo la culpa lo va a tener el Congreso, porque ellos querían hacer tal cosa, etcétera. La Constitución
no es la responsable de la mala administración de Pedro Castillo y su gabinete. Solamente han invertido 9% de todo el presupuesto que tiene nuestro país. Es responsable la Constitución de que la minería Cuajone no funcione, las Bambas no funcione, que el turismo otra vez vuelva a irse, ¿no? O no ingrese. Mire, Francia ha prohibido a los franceses venir al país y lo ha dicho claramente. ¿Es responsable la Constitución o es la culpa de la incertidumbre política y la inestabilidad que tiene el Perú por estas cosas que pretende hacer el gabinete Aníbal Torres y Pedro Castillo? Y sobre todo, Vladimir Cerrón. Esto nos lleva a pensar que lo que mencionaba la presidenta de Justicia, la señora Barrios, el arzobispo, el Max Fernández de Acuerdo Nacional, era una mesida, otra mentira, porque la presidenta del Poder Judicial dijo cuando estuvo en la ceremonia de Chavín de Huántar, que había conversado con Pedro Castillo y le había dicho pronto, pero no le había dado fecha. Mentira. Por eso es la misoginia en este gobierno está a flor de piel y lo van a hacer cuantas veces quiera. Mao, mire, Sun Tzu decía, miente, miente y ganarás la guerra. Y lo están haciendo. Miente, miente que ganará la guerra. El ministro de Cultura no habla nada de su función como lo que está haciendo los patrimonios que tiene nuestro Perú, que es nuestra riqueza, pero sí de política. Cheró de política. ¿No? Lo que me ha llenado de satisfacción lo que ha hecho el ministro del Interior, respaldando al general Pedro Arriola en esa ceremonia en Caraballo. Eso está muy bien. Muy bien, y hablando sobre ese punto, como usted sabe, la semana pasada se ha recordado un aniversario más, los 25 años de la toma de la Embajada de Japón, y allí un grupo de oficiales en retiro le hicieron un desplante a Pedro Castillo. Y a eso se suma esto que usted ha dicho, ¿no? Este respaldo, porque evidentemente Cerrón ha criticado al jefe de la Mincote. A estas alturas, y con lo dicho también por Aníbal Torres, ¿no? De que en Cusco, ¿no? De que los militares están preparando un golpe de Estado. Y bueno, ¿hay malestar en las Fuerzas Armadas, usted cree? Por supuesto que sí. El peor presupuesto de toda la vida república de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional ha sido recibido 21 y 22. Peor presupuesto, excepto para sus viajes a Chota en el helicóptero, donde le han hecho un helipuerto. ¿Cuánto se gasta este señor las veces que ha viajado? Y con la cuarta parte de combustible que usa en el helicóptero se podría solucionar todos los problemas de las ollas comunes que tiene nuestro Perú, en Lima sobre todo, con la cuarta parte. Lo que menciona Aníbal Torres, que la Iglesia y la Fuerza Armada es una salida, trasladar el verdadero problema de administración, la generación de bienestar y protección social, trasladar todo el problema a la Fuerza Armada y la Iglesia. Y eso, imagínate que la respuesta que ha tenido Chavín de Huántar, que ya somos ciudadanos, que hemos recuperado lo que cuando estábamos en actividad no lo podíamos hacer. ¿Cuál es la libertad de expresión? La libertad de expresión y la deliberación que podemos tener de cualquier situación que se produzca en nuestro país. Es una respuesta de los héroes de Chavín de Huántar, ¿no? Como todo ciudadano han demostrado que no están de acuerdo y que Pedro Castillo, el presidente, debe renunciar o irse del poder, ¿no? Lo que nos llama a pensar que efectivamente la convulsión y el incendio que tratan de hacer en el Perú, ya debemos ponerle coto, debemos decirle a estos miserables, porque no hay otro título que nos quiera llevar, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, etcétera,
a la desgracia ya debe terminar, debe terminar. Cerrón debe alejarse de Pedro Castillo, pero como este señor le falta liderazgo, porque eso es lo que no tiene, va a continuar pidiendo el asesoramiento de Vladimir Cerrón y mencionándole o imponiéndole lo que tiene o deje de hacer. Y eso es una lástima para todos nosotros. Queda claro, le decía, que en ningún momento se ha roto ese cordón umbilical que une a Pedro Castillo y a Cerrón, ¿no? Ellos coordinan muy cerca, y prueba de ello es la presencia de Condori en el Ministerio de Salud y de otros ministros cerronistas. Es decir, ese cordón está intacto. Quienes pensaron que habían ciertas peleas, ciertos distanciamientos, es absolutamente falso. Pedro Castillo es asesorado por Cerrón y Aníbal Torres obedece a estas dos personas. Eso queda absolutamente claro después de todos estos hechos que hemos visto en esta semana, y que el hecho de haberse dividido la bancada de Perú Libre, por un lado, estos señores que están Bellido con Bermejo, no ha significado nada. Es simplemente una maquinaria distractiva. ¿Cómo debería de actuar el Congreso de la República? Supongo yo que rechazando este proyecto de ley, ¿sí? No hay forma de ponerlo en modo viable porque no figura. En la Constitución no está contemplado el referéndum ni tampoco la Asamblea Constituyente. Y eso es una infracción jurídica, como lo ha mencionado Gladys Echaíz y García Toma. Lo que has dicho, el cordón umbilical con Cerrón está ahí intacto, ¿no? Y su incapacidad para administrar, su falta de liderazgo le va a obligar a pedir siempre el asesoramiento de Vladimir Cerrón. En caso contrario, como la amenaza que ya dijo anteriormente, tiene 44 congresistas que solamente el 10% de ellos voten en contra, Pedro Castillo estaría afuera del gobierno y días después en la cárcel. Ese es el temor. Vladimir Cerrón conoce bien este aspecto y lo único que está haciendo es impulsar lo que dice en su ideario. En su ideario, que no es un plan de gobierno, tampoco es estratégico, pero sí lo está haciendo por lo que hemos escuchado, ¿no? Que pueden estar en el gobierno, pero no tienen el control de nada, ¿no? Y eso es lo que le exigen a él. Y Pedro Castillo tiene que ser usado por Cerrón, porque ¿quién alimenta logísticamente a los operadores políticos en todo el Perú? Los prefectos, los subprefectos, los gobernadores, para que impulsen, se desplacen y vengan en ómnibus y todo lo demás, hagan pancartas donde está metido así de claro el Gallo Zamora, su esposa. Los cubanos ahora tienen la potestad de incursionar o postular a un trabajo igual que los venezolanos. Mire, por eso es la distracción para que ellos continúen tratando de cerrar las 40 bases antisubversivas que teníamos en el BRAE, impulsar lo que he mencionado sobre los cubanos que pueden participar en el problema de trabajo de nuestro Perú igual que los venezolanos, y así otros aspectos. Mire usted, han nombrado en ENACO a otro comunista, Quispe, ¿no? ENACO, ¿para qué? Para el control de la droga, y así por el estilo. Ministerio de Transportes ya está haciendo viable la construcción del aeropuerto tanto en Junín como en Chota, y están caminando. Distracción, echarle la culpa, cambiar de campo, cerrar el Congreso y ellos tener la facultad de trabajar en forma libre de acuerdo al ideario que está poniendo Vladimir Cerrón, y es una lástima para nuestro país. Yo le agradezco por esta comunicación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si algo bueno ha traído todo esto, es que las cosas están claras, ¿no? ¿Quién va para adelante, quién va para atrás, quién pretende
digamos, instalarse en el poder y controlar las cosas de todo el país, tal como ha sucedido en Bolivia, en Venezuela y Nicaragua. Ok, gracias a usted por esta comunicación. Solamente decirles a ustedes que cuando el cumplimiento del ideario y las cosas que estamos viendo últimamente afecte el mercado, a las damas, a las señoras que van a comprar, ya subió el dólar, por lo tanto va a subir muchas cosas más y está afectando. Cuando se escuche en las calles el descontento, porque ya lo está haciendo sobre todo en Lima, cuidado, Pedro Castillo y este gobierno que están trabajando y haciendo todo lo imposible para que nuestro país, un país diferente, un país con las riquezas que le permitían salir y continuar trabajando de la forma de tener un Producto Bruto Interno mayor, inclusive que de América Latina, ahí este señor, las calles lo van a sacar, las calles, las madres, las mujeres, los jóvenes, porque no estamos exentos de los problemas que están presentándose en nuestro Perú que tanto queremos. La patria se respeta y nosotros siempre lo hemos jurado que estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida con tal de prevalecer que nuestra patria continúe y no por el camino que nos están llevando estos, por no decir otra palabra, comunistas que quieren igualar a Venezuela y a Cuba. Muchas gracias, muy amables. Bien, gracias a usted. Ha sido el coronel en retiro, Marcos Hinojosa Requena, y magíster, con quien hemos dialogado sobre la presentación de este proyecto de referéndum para el cambio de la Constitución. Así de complicadísimas están las cosas para un país que no sale de este atolladero, lastimosamente. Encima de la corrupción, encima del retraso económico, los problemas políticos y el intento de un proyecto que pretende entornillarse en el Estado peruano.